Ahora sí, muchachos, cuéntenme, ¿cómo les fue en cómo les fue en su búsqueda de las pruebas? ¿Cómo la realizaron? Recuerden las nuevas mecánicas que vamos a estar utilizando para la clase. La primera va a ser que si tenemos algún comentario podemos abrir el micrófono o bien podemos escribirlo por chat, que los voy a estar siguiendo. Por ejemplo, así nos dijo Avi por medio de una tabla. Entonces vamos a ir haciendo esa lectura. Recordemos, tenemos que hacerlo dinámico, tenemos que hacerlo activado. Les dio la bienvenida al señor Vaca, entonces es momento de que vamos, nos despejemos. Sé que muchos están agarrando la práctica de me levanto de la cama y voy a la clase, pero despéjense, es más, vamos a hacer ejercicio de respiración. Inhalen. La mantienen, por favor. Y lo sacan, ¿vale? Otra vez, inhalan. Y aquí como que lo hacemos de Tarzán. Y lo sacan. Y muy bien, ahora todos atentos al monitor, todos atentos a su computadora, todos atentos a su pantalla de teléfono, porque seguramente alguien está viendo esto desde un teléfono celular. Y empezamos, ¿sale? A ver, cuéntenme. Recuerden la actividad que vimos, ahorita tenemos el objetivo de que vamos a estar intentando complementar un taller neuropsicológico para ir aprendiendo a aplicar pruebas neuropsicológicas, para ver qué van a evaluar, cómo lo van a hacer, dónde van a estar, y toda la mecánica del proceso de evaluación, ¿vale? Recuerden que me preocupa la parte formativa, porque no es lo mismo presentarnos por una pantalla que aplicarlos en lápiz y papel, ¿verdad? Pero cualquiera de esas situaciones vamos a tenerlas controladas. Vamos a ir colgando unos videos, vamos a ir revisando unos artículos y nos va a salir súper bonito, ¿vale? Ahora bien, les dejé una tarea, la tarea fue revisen todas las pruebas neuropsicológicas que puedan encontrar. Fue abierta con la intención de observar cómo es la mecánica de búsqueda que van a tener, cómo les fue. Nos dice por ahí Avi, encontré unas tablas, perfecto. Nos van a servir. ¿Pero qué más? ¿Qué más se encontraron? ¿Abrimos micrófono o los leo por el chat? Dice Avi, yo creo que es la única que está teniendo clase conmigo el día de hoy. Cuéntame, Avi. Encontré 7 tipos, ¿ok? Bueno, también, Moni. Yo lo que pude ver, bueno, algo que me pareció interesante, no sé si me escuche. Sí, te escucho. Ok. Encontré que hablan sobre lo que es una orientación temporal y espacial, refiriéndose como a qué es el área específica o qué es lo que buscan evaluar. Por ejemplo, la memoria, las praxias, coordinación y velocidad manual. Y por ejemplo, en memoria me vienen 7 tipos de pruebas diferentes, donde hay una que se llama escala de memoria de Wechsler, revisada, luego figura completa de Rey, Andelese, test de aprendizaje verbal de Rey y así fue como se pudo encontrar organizada. De razonamiento igual, vienen solamente 3 pruebas, de funciones ejecutivas, pero en sí encontrar una por una en qué consistiera, eso sí estuvo criminal, no encontré eso. Voy a imprimir las tarjetitas de tienes un perro atrás, para que nada más se las ponga así, ¿sale? No, pero tienes razón, muy bien, Avi, sí, hay muchos tipos, estos tipos van a clasificar cada una de las funciones. ¿Cómo vamos a encontrar las pruebas neuropsicológicas
en la vida común y silvestre. Son 3 tipos, 3 usos. Existen 3 formas de uso que tienen estas pruebas. Las pruebas iniciales son pruebas de cribado, o sea, las que con una serie de preguntitas muy sencillas nos vamos a empezar a realizar un diagnóstico. Son pruebas que se realizan a 5 o 10 minutos y dan información general. Ya conocen una prueba de cribado que la vimos en las clases anteriores, se llama Minimental. ¿Recuerdan que le platicaron una pruebita a un adulto, un adolescente y a un niño? Bueno, pues esa prueba se llama Minimental y ya la pudimos revisar durante todo el procedimiento, ¿sale? Después existen pruebas que nos van a medir un proceso específico, la atención, la función ejecutiva, la nocia, la praxia, la actividad visomotora, como lo está mencionando Avi, que esas nos van a permitir una evaluación del proceso, ¿sale? Y digamos que a veces encontramos evaluaciones más generales, que vamos a evaluar todos los procesos, o bien que nos van a permitir observación de un proceso más específico durante más segmentos del mismo. Por ejemplo, no es lo mismo medir el recuerdo con Minimental que la tasa de recuerdo con las escalas de Wechsler, o que todo el conjunto de la memoria semántica, procedimental, priming y todo lo que hemos ido revisando de las características de memoria en una escala, en una batería Wechsler de memoria, como la menciona doña Avi. Ok, ¿alguien más encontró algo de memoria? Perdón, de pruebas neuropsicológicas. Los leo, los escucho. Nos dice cuándo realizarse, ¿ok? ¿A qué te refieres, Fati? ¿Puedes abrir el micrófono o te voy leyendo en el chat? Dice, ¿cuándo realizarse? Habitualmente se recomienda la realización de dicha evaluación cuando existen síntomas o quejas relacionados con la memoria, la atención o el razonamiento. Ok, muchas gracias. Aquí es importante que vayamos mencionando algo, ¿sale? Observen que han encontrado mucho sobre cuándo y cómo, pero no necesariamente de lo que se hace, de la prueba específica a realizar. Ahorita vamos a darle una revisada allá un caso específico y a un caso clínico regular, ¿sale? ¿Por qué? Porque si no, no vamos a avanzar dentro del contenido del taller. Recuerden que el taller es vivencial, es presencial, nos ayuda a la ejecución, nos ayuda a la monitorización de todo el aspecto de evaluación de la persona. Y vamos a tratar con personas, no con síndromes, no con casos. Recuerden que habíamos visto eso también la semana pasada. En general, la intención diagnóstica del proceso neuropsicológico es encontrar el diagnóstico sindrómico. O sea, estructuralmente qué entidad patológica está abordando la persona para poder apoyarle y sobrellevarla, ¿sale? Vamos a prestar atención a la pantalla. Y vamos a estar proyectando el manejo cuantitativo de un caso de secuestro. Va a estar divertido porque precisamente son este tipo de realidades las que llegan a nuestra consulta, las que llegan a la forma en la que se va practicando una psicología clínica o en su defecto una neuropsicología clínica. Es un caso muy bonito que me gustaría que se pudiera revisar. Ahorita, al final del debate del caso, les mando el link para que lo puedan leer. Y está bonito, porque está medio exótico. Y además de que es cortito y está en español, ya saben, todo bien. El caso es una femenina de 28 años que recibió un secuestro y que después de eso, ¿qué creen que le pasó? Pierde la memoria. La memoria sobre todo de los eventos que habían estado en los años
más alejados y posteriores de su vida. Deja de cocinar, deja de utilizar aparatos electrodomésticos porque se le olvida cómo utilizarlos. ¿Sale? Y bueno, vamos a exponer el caso, porque lo que les comento, de esta forma es que nosotros obtenemos, de esta manera es que nosotros podemos proyectar, observar cómo es que se encuentra un caso clínico, que nos llegan de chile, mole y pozole y a veces se pueden atender con psicología y otras muchas veces no. Caso número 1. Vamos contándoles, ¿sale? La exposición es un caso de un secuestro que se va a buscar, que necesito que todo el mundo pueda observar cómo se encuentra el síndrome, cuáles las características sindrómicas que tiene este paciente, que habría que resolverle, que habría que apoyarle. 3. Es también importante que el programa, se pueda observar el programa de rehabilitación. Para eso les voy a pasar el link para que tengamos claro cómo es que se interviene con esta persona durante 13 meses, 12 meses que dura el proceso de seguimiento del paciente. Y también de qué forma se vuelve plausible su evaluación. O sea, qué pruebas hubieras ocupado tú, qué pruebas hubieran ocupado todos para realizar una evaluación igual o diferente con esta pacientita. ¿Vale? El caso es un caso indexado de la revista chilena de neuropsicología en el 2013. No es un caso muy viejito. Hay que aprovechar esa parte, ¿sale? Y se llama rehabilitación neuropsicológica de un caso de amnesia retrógrada aislada. Ya se fue Giuliani, ¿por qué? No te vayas, Giuliani. Soy tu fan. Bueno, el caso es un caso colombiano, ¿sale? Esto es importante mencionarlo. Es en Colombia donde se desarrolla esta situación de vida. Ahí va. Antes de que podamos seguir trabajando, hay algunas cosas que necesitamos observar de la naturaleza del paciente. ¿Saben ustedes cuál es la realidad que está alrededor de las situaciones en Colombia? Les explico. Colombia tiene una orografía distinta a la de este país. En Colombia hay muchísimas más cerros, muchísimas más laderas. Es un país que tiene mucha selva tropical. Entonces, los mismos pobladores se dividen, se mantienen por ahí, ¿salen? El caso de esta paciente es una paciente que viene de una ciudad que se llama Medellín, que si han visto Narcos saben que es como la cuna de Pablo Escobar. Bueno, este distrito es el distrito norte del país de Colombia. Entonces, este distrito se le llama, o este segmento de comunidades se le llama Antioquía. Nosotros no tenemos esa división política. Nosotros, aún somos 32 estados que tienen el mismo peso y que regularmente están distribuidos en todo el país. Pero no te sabes el contexto sociológico, sociogenético, cultural, que es lo que queremos empezar a trabajar. Bueno, entonces en Colombia, se dividen por como grandes distritos, ¿sale? El distrito de Antioquía, el distrito de Bogotá, se van dividiendo como en esta parte. Nosotros en México no lo tenemos. En todo caso, podríamos dividir las entidades federativas, si los tuviéramos que dividir en distritos, en norte, centro, sur, sí existe esa división culturalmente, pero no es legislativa. Bueno, Colombia, por la forma orográfica de su posición, o sea, porque las personas se podían esconder y estar muy bien, tuvieron muy poco contacto
bueno, hubo muy poca mezcla en la colonización que se realizó por parte de tendencias europeas. O sea, en México nos adaptamos muy bien y hubo un proceso de mestizaje completo, complejo, amplio. Pero en Colombia no lo fue tanto, al punto que usaron mucha parte de su orografía para poder esconderse, para mantenerse como población, ¿no? ¿Qué pasa cuando metemos a un grupo de personas a un ambiente cerrado? Endogamia, o sea, empezamos a tener relaciones con nuestros propios familiares, relaciones que dan frutos en pues más vástagos, pues más personas, hijos, por así decirlo, ¿no? Y hay una realidad médica muy interesante en Colombia, que se tiene muy bien rastreado cómo es que fueron dándose ese tipo de mezclas, porque la endogamia es peligrosa ya que nos expone a tener iguales o mayores riesgos genéticos que cualquier otra persona, ¿no? Más o menos. De hecho, es muy interesante la población colombiana porque hay grupos de familias que casi desarrollan a su máxima expresión ciertos tipos de dolencias, ciertos tipos de situaciones genéticas, y hay mucha prevalencia sobre todo de Alzheimer y de compromiso por ahí. Cuando hablemos de a pacientes colombianos, son cosas que nosotros debemos de tener un poquito en la cabeza, ¿no? Bueno, vamos entonces a regresar al caso. ¿Todos lo ven? Si hay alguna duda, la vamos comentando por chat o abrimos el micrófono. ¿Salen, muchachos? Entonces, vamos al caso. Mujer de 28 años de edad, natural y residente de Medellín, Colombia. Mire, parce. Soltera, sin hijos, diestras y con antecedente patológico. ¿De qué creen que tenga antecedentes patológicos? Cuéntenme. Y ya sabemos que mucha de su población va a tener compromisos de enfermedades genéticas heredofamiliares, como de qué creen que se les antoja. Antecedente patológico de lupus eritematoso sistémico, ¿sale? Ya tenemos enfermedad de lupus. La enfermedad de lupus es una enfermedad autoinmune. Entonces, pues bueno, ya podemos empezar a vislumbrar un poquito esta paciente. El lupus es tratado con micofenolato y prednisolona y tiene antecedentes familiares. La chica tiene en su familia personas con retraso mental, su hermana, y demencia de su abuelo paterno. Punto y aparte, ya podemos observar que por ahí hay compromisos genéticos interesantes, ¿no? Y también sabemos, fue víctima de secuestro durante 4 días y al ser liberada es evaluada en el servicio de urgencias y posteriormente hospitalizada. En los exámenes iniciales, ¿qué creen que se encontró? Llegas, mujer de 28 años, sin hijos, que es secuestrada. ¿Qué podemos sospechar? Bueno, aunque si aprenden a leer adelantito, pues ya vimos que no sospechamos de abuso sexual ni nada. Qué bueno. Pero ¿qué es lo que tenemos en la observación? Que además sus captores la intoxicaron con escopolamina y benzodiazepinas. O sea, ¿saben qué es la escopolamina? No, profe. Lo de la memoria que ya había dicho, no en mayoría de los ángeles es distinto. La escopolamina es una droga que sirve para quitar la voluntad de las personas, la ocupan mucho en la parte del cono central. Cuando una persona joven va a Colombia, se le recomienda que tenga mucho cuidado con sus bebidas y que no acceda a bares, porque
llegan personas muy guapas, muy agradables, echan cierto polvo en la bebida y eso es escopolamina y nos hacen perder la voluntad. Si nos piden la cartera, le damos la cartera. Si nos piden la clave del cajero bancario de una tarjeta de crédito, se la damos. A veces entran a los departamentos y vacían los departamentos y la persona lo permite. Es por la intoxicación de escopolamina. Es muy peligroso. No sé, no hay en México porque esa la sacan directamente de una planta que parece que nace en Colombia. Y también por ahí la drogaron con benzodiazepinas, muy probablemente algún diazepam o demás para mantenerla tranquila, sin problemas. Se observó amnesia retrógrada de toda su vida, perdió toda su vida pasada. No se encontraron abusos, señales de abuso sexual ni de maltrato físico. ¿Ok? ¿Hasta aquí todos bien? ¿Alguna duda? Porque así es como nos va a llegar esos pacientes. Oiga, doctor Saúl, fíjese que mi hija llegó con daño, con rasgo, con violación, Entonces vamos a encontrarnos cosas muy pesadas y muy complicadas. La naturaleza es más compleja de lo que uno quisiera que lo fuera, ¿no? Bueno, sigamos en su lectura. Posterior a la alta hospitalaria comenzó manejo con psicoterapia cognitiva, neurología y psiquiatría. Fue diagnosticada ¿cuál creen que haya sido el primer diagnóstico que se le dio a la paciente? ¿Cuál fue el primer diagnóstico que tuvimos por parte de la paciente? Los leo, los escucho. Sale de sus captores, empieza a platicarse, empiezan a observarla, empiezan a valorarla. ¿Cuál creen que fue el primer diagnóstico? ¿Podría ser algún tipo de shock? Ajá, ¿cómo se le llama eso? Diagnóstico de Traumático, postraumático. de estrés postraumático. Muy bien, Abby. Muchachos, se les están quedando atrás, ¿eh? El primer diagnóstico que se le da es diagnóstico de estrés postraumático y depresión mayor. Se le da un apoyo medicamentoso de sertralina, que es un antidepresivo que ayuda mucho para el segmento de edad y el género que tiene la paciente. 5 meses después del evento fue remitida a neuropsicología. Llega al servicio 5 meses después. Es regular. Lo último que se piensa en el proceso de atención es con el neuropsicólogo, porque necesitan que los pigmentos, que los daños, que las inflamaciones bajen, ¿sale? Y bueno, nos dice 5 meses después del evento, fue remitida a neuropsicología. En esta consulta, la paciente y la familia reportaron pérdida severa de memoria remota con perseveración de la memoria reciente. No es un diagnóstico neuropsicológico, pero nos describe cómo se encuentra el proceso de memoria. Perdió toda la vida pasada. Relataron que la paciente olvidó todo lo referente a su vida, olvidó por completo leer y escribir, no reconocía a sus familiares, olvidó sus estudios profesionales y su oficio, no se orientaba en la ciudad, no recordaba los significados de las palabras y se le olvidó bailar, cocinar y nadar. Imagínense, muchachos, se nos olvidó técnicamente vivir. Empezamos de cero, no sé nadar, no sé cocinar, no sé planchar, no sé usar un iPhone, no sé usar una tablet, no sé qué significa el correo electrónico. Híjole, pues está difícil, ¿no? Por eso llega al servicio de neuropsicología. Bueno, no se reportó amnesia anterógrada, o sea, más o menos recuerdan lo último que pasó después del evento traumático. Y la paciente incluso luego de que regresó a casa comenzó a aprender nuevamente lo que había olvidado.
comenzó a aprender a leer otra vez, a escribir otra vez, a denominar los objetos y a manejar electrodomésticos con adecuados procesos. Cuando me refiero a denominación, me expreso a que yo voy a decir, esto es, ya sabes qué, sirve para tomar agua, es de vidrio, pero esto se llama, y no voy a poder acceder a esa situación, ¿sale? Esto es como paciente. Pues esto es algo que sirve para escribir y que raya, que es el piu, 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 pero me va a costar mucho trabajo denominarlo como lápiz, ¿vale? Y eso es por rasgos neurológicos estándar. Ahora bien, este reaprendizaje se iba logrando con adecuados progresos. ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? No. Te escucho. Diría Talía, lo siento. No, profe. Muy bien, Ari. Ahora bien, se practicó una evaluación neuropsicológica en el Instituto Neurológico de Colombia. En él se observó una paciente orientada en las 3 esferas con completa perseveración de la memoria reciente. O sea, la paciente era capaz de decir su nombre, de decir dónde estaba, de decir en qué hora se encontraba y qué día del año vivía. ¿Sale? Es estar enfocado en las 3 esferas, tiempo, espacio y persona. Si tenemos esos 3 elementos en nuestra conciencia, significa que tenemos una conciencia voluntaria. La paciente conservaba la preservación de su memoria reciente, lo que ocurrió después del evento sí lo registraba, y mantenía una integridad de los procesos gnósicos práxicos. Gnosia es reconocimiento, praxia es ejecución de la conducta motora, ¿sale? También estaban enteros los atencionales y los ejecutivos, la forma en la que yo presto atención y la forma en la que yo organizo mis actividades para poder ejecutarlos posteriormente, son eventos atencionales y ejecutivos. Sin embargo, se encontró una severa amnesia retrógrada, semántica, episódica y procedimental. O sea, yo tenía problemas para recordar lo anterior inmediato de un aspecto semántico. Sí, mira, ¿te acuerdas que me pasaste el que se parece a este, pero no es lo mismo, porque este guarda una cosa y el otro guarda otra? Ya sabes, caliente y frío. ¿Se entiende? El nivel de lenguaje se Profe, yo tengo una duda. ¿Mandé? Yo tengo una duda, perdón. Sí. En cuanto a lo de la amnesia retrógrada semántica, episódica, ¿me podría repetir a qué se refiere? Amnesia, pérdida de memoria. Episódica, de episodios a lo largo de la vida, de situaciones específicas a lo largo de mi experiencia de vida. Por ejemplo, aprender a patinar, aprender a manejar bicicleta, mi primer beso, el nombre de mi novio, novia, etcétera. Semántica. Semántica se refiere al grupo de clasificación. Esto es un vaso que tiene una relación semántica con un termo. Ambos guardan líquidos. Pero si se me dificulta mi primer eslabón, que sería un vaso, cuando lo intente relacionar semánticamente con el termo, voy a tener un problema, voy a tener una dificultad, ¿vale? Como una forma de agrupación, como dice Fati, ¿vale? Bueno. Más o menos resuelta la duda, Avi. Sí, profe, gracias. Ok. A nivel del lenguaje se concluyó la afectación lexicosemántica por pérdida de las palabras y de los significados. Le decíamos, ¿qué significa tijeras? Y el paciente respondía. Le decíamos, ¿qué es una libreta? Y el paciente
paciente no reconocía, ¿sale? Entonces se recomendó un proceso de rehabilitación neuropsicológica. ¿Ya habían encontrado estas pruebas, estas imágenes? Tenemos atención al monitor. Dentro de la, dice Avi que sí, dice Pati que no, dice Ángel que tampoco. Dentro de la exploración que a veces se tiene, ustedes van a ir encontrando pruebas de imagen, electroencefalogramas, tomografías axiales computarizadas. Esto va a ser un TAC, una tomografía axial computarizada. Nos va a dar el encefalograma, es quizá electroencefalograma, porque ahí lo que estaríamos hablando sería una imagen de un electro, pero no sabemos de qué imagen ni de qué electro. ¿Sale de Fati? El TAC se va a componer de la observación de cómo se encuentran las estructuras cerebrales que tenemos. Se les va dando algunos cortes y si se dan a observar, podemos encontrar tres áreas. Una área muy iluminada, ¿qué es esa área iluminada que está alrededor de toda la masa encefálica? ¿Qué creen que sea? Masa patatillas. No, miren el cursor, donde les estoy rodeando. Ese es blanco, 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 blanco. El cuero cabelludo no lo es, se acerca. Líquido cefalorraquídeo puede ser más las manchas negras que se encuentran en la parte central del cerebro o en la parte frontal. El cráneo, exactamente, el cráneo, y el cráneo es una estructura de calcio, ¿va? O sea, hueso. Sí, la materia gris puede ser la materia gris, pero es la que está en un tono más verdosco, en este caso en la pantalla. Es el que parece que tiene como curvitas, ¿sale? Y lo blanco puede ser, como nos dice Chumacero, como nos dice Rodolfo, líquido cefalorraquídeo o espacio vacío, ¿sale? Se les inyecta a nuestros pacientes un medio de contraste para que podamos ver cómo se encuentra y cómo se encuentra todas esas estructuras. Bueno, ¿qué nos dice esta TAC? Como sé que no la habían visto, vamos a jugarle al adivino. ¿Qué creen que tenga rara ese ataque? Los escucho o los leo. En la parte frontal, ¿y qué nos dice el pie de la imagen? El ataque es la que se encuentra prominencia de las circunvoluciones, o sea, de los giros que tiene el cerebrito, de las estrías que les había dicho, que necesita plegarse para poder tener esa información. Entonces, encontramos prominencias, están muy grandes, están muy marcados. ¿Cuántos años tiene la paciente? Recuérdenme. 28. 28 años sale Angie. Es una persona muy joven, a los 28 años tenemos perfecto todo, el cuerpo, la cara, el cerebro, todo, podemos subir un cerro y no va a pasar nada. Cosa que estas marcas, si lo observan bien, están como si fueran de abuelito, como si fueran de una persona de unos 60, 65 años. No nos va a espantar mucho porque ya tenemos evidencia de que la paciente tiene compromisos genéticos familiares, pero sí están muy abiertos, ¿sale? Especialmente en la función frontal, especialmente en el lóbulo frontal, y leve dilatación evacuo del sistema ventricular. El ventricular va a ser lo que tenemos en el medio, ¿vale? Bueno, y las chicas lo que hacen es una evaluación. Cuando se recibe a la paciente,
5 meses después de su secuestro, y una evaluación 13 meses después. Se les da un programa de un año de seguimiento neuropsicológico, y al año podemos evaluar con las mismas pruebas. Aquí lo hacen de esta forma. Miren, y estos son los resultados que tuvieron. Categoría, vamos a ver las categorías de los procesos de evaluación, pero cheque. Mental, la pruebita que ya realizaron. El paciente, cuando sale con ese rasgos estructurales, logra 28 puntos, un año después logra 29 puntos. Es un avance ligero, pero es un avance. Observen que tiene 28 puntos. ¿Cuándo habría que apostar para que la pacientita tuviera un daño cerebral complejo? El Mini-Mental, ¿cuál era el número de corte del Mini-Mental? ¿Alguien se lo recuerda? Los leo. 26. A todo abajo de los 26 ya es daño cerebral. El paciente logra 28. Muy bien. No hay daño cerebral específico, ¿verdad? Pues cerramos porque, híjole. ¿Qué otra cosa tenemos? Vamos a seguir revisando. Ejecución continua, Train Making Test. ¿Alguien pudo encontrar Train Making Test en las pruebas que observó? ¿Para qué nos va a servir el Train Making Test? Dice Avi que espere, dice Rodo que también espere, que sigo esperando, Avi. Nosotros esperamos, no pasa nada. Bueno, el Time Making Test nos va a hacer sobre todo de estos procesos atencionales. Miren, vamos a evaluar la atención, vamos a evaluar la memoria, vamos a evaluar las nocias y las praxias. Nocia es habilidad de reconocimiento y la praxia de ejecución. ¿Va? Entonces, bien, para la atención tenemos la atención, la ejecución continua, una tarea visual de 16 elementos, que en el 2012 logra 15 y en el 2013 15 se mantiene. 15 de 16 está muy bien. Y el Time Making Test, que es en su primera parte, nos va a permitir observar tiempo y errores. Observen cómo al principio no tenemos ningún error, tampoco al final, pero la prueba se lleva 74 segundos. Estos apóstrofes significan segundos. 2 es para el número de segundos, 1 es para un número de minutos. Ahí podríamos registrarlo también como 1 minuto 14 segundos, pero lo registran los investigadores con todo. Y aquí tenemos 41. Casi bajamos a la mitad del tiempo de respuesta, ¿verdad? Cuando exploramos memoria, exploramos la memoria con una curva de verbal de Ardila, muy parecida a la lista de 16 palabras que aprendimos en el salón de clase. Observen que de 10 logramos 7 al principio y 10 al final, y con eso ya podemos ir observando, demostrando que el programa de rehabilitación funcionó. Y para una característica visoespacial utilizamos la figura de Rey para poder observar cómo es que los trazos se realizan de manera adecuada. Luego les comento esa figura de Rey porque esto no la encuentran, aunque si lo googlean les va a aparecer una cosa medio extraña entre un pollito y entre una casa. Pero veamos los resultados. Se logran 23 elementos, después un año después se logran 27 elementos.
y se lo hace primero con 94 segundos y después se toma su tiempo con 2 minutos 9 segundos o 129 segundos. Tenemos las náuseas son la percepción visual no motriz, 35 al principio, 36 al final, no hay problema de reconocimiento. El paciente logra reconocer que tiene un vaso enfrente, pero no sabe decir que es un vaso. Y tenemos problemas, situaciones orofaciales de punto y modo articulador, que en general están bien, los aspectos ideomotoros están bien, y ideacionales también, ¿sale? En general está bien, no se puede ir explicando cómo se encontraba. Pero aguas, cuando vemos lenguaje, sí vemos saltos importantes. En el test de Boston, que es un test para la evaluación del lenguaje, vamos a encontrar en el 2012, 5 meses después de su secuestro, 39 puntos, y después casi lo vamos a boletear con 56. Fluidez semántica, un promedio de elementos de la fluidez semántica, logra 20 de 22, muy bien. Ahí avanza un poquito, pero ya es un 10%. No les alcanza para hacer una evaluación en el 2012 de Weiss en su segmento de información, de semejanzas y vocabulario, pero tenemos alto avance posterior. Y cuando hablamos de la función ejecutiva, una de las pruebas por excelencia es el de Wisconsin. El número de errores se mantiene bajo, 28 errores cuando va a 18 después. El número de categorías se conserva en general, conservamos esta parte de la función ejecutiva, aunque la clasificación es lo más perdido, lo más dificultoso, ¿saben? ¿Qué creen que resultó el tratamiento? Las personas dieron un tratamiento específico, movieron, hicieron, deshacieron, citaban una vez por semana. Ahí viene en el artículo viene la descripción de lo que les he dicho, pero mientras pues vamos a comentarla nosotros. 12 meses después del secuestro, la paciente finaliza la rehabilitación neuropsicológica con buenos progresos en la recuperación de la memoria. Semántica, la semántica es la que mejor se logra recuperar. Se le practica una evaluación neuropsicológica 13 meses después del evento, en la que se compararon los resultados actuales con los del primer estudio. En esta evaluación se evidenció una mejoría significativa en los procesos neurolingüísticos de tipo léxico-semántico, o sea, podíamos denominar mejor, podíamos hablar mejor, podíamos enfocarnos mejor y más tiempo. Y en la memoria semántica también. Hubo preservación de las demás funciones cognitivas, muy probablemente porque no estaban tan afectadas. En cuanto a la memoria episódica, durante el mes 12 posterior al secuestro, la paciente presentó una recuperación parcial, súbita y espontánea. O sea, que la pacientita por ahí nos estaba diciendo, no, pues yo como que me recuperé de una manera hasta medio mística, ¿no? Y nos dice que esta forma de la memoria episódica remota recordó diferentes eventos autobiográficos, principalmente en su niñez y adolescencia. O sea, nuestro pasado nos va a hacer libres. Y en cuanto a la memoria, esta recuperación se centró en el contexto de una catarsis emocional provocada por una reunión familiar. A ver, ¿qué? Entonces, de repente, porque se juntan en familia y porque empiezan a ver llanto y porque empiezan a ver cosas, parece ser que eso fue el evento que nos llevó a recuperar mejor las habilidades semánticas de la paciente. Ok, todo suma, todo funciona. Veía que hubo ahí por ahí otra cosa neuropsicológica estándar, base que le permitió mantenerse bien. Si el artículo ve que es necesario comentar que se reunieron y que de ahí apareció eso, lo comentamos, ¿vale? Vamos a ver qué más nos chorrea este artículo bonito. La memoria procedimental se recuperó paulatinamente. La paciente reaprendió patrones motores como cocinar,
hacerse un huevito, que hiérvete el arroz, que cocínate los espaguetis, y a practicar autocuidado, baile, conducción de vehículo, manejo de electrodomésticos, dispositivos electrónicos. Recuperó la habilidad de jugar con el iPad. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Qué podemos rescatar de ¿qué podemos rescatar del artículo? Cuéntenme, ¿qué llamó la atención? Cuéntenos. Bueno, a mí me gustaría comentar algo, no sé si esté correcto, pero para saber. A mí me parece muy interesante, pero una cosa que me gustaría agregar es que siento que como tal no hubo una pérdida de las habilidades, sino que al momento que tiene este problema de memoria por el shock y todo, pues todas esas cosas como que se bloquearon, ¿no? Yo siento que por medio del tratamiento y todo el seguimiento que se le dio, se le hizo como recordar, ¿no? Todo lo que ella ya sabía hacer, porque como dijo, por ejemplo, que había perdido el cómo escribir, el cómo hablar, perdón, el cómo leer, y ese tipo de cuestiones como que se me hacen interesantes porque en sí no se pierden, sino siento que se bloquearon. Y ¿Cómo ha pues ya. pasado? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque al final es eso. Al final no podemos entender de qué forma va ocurriendo en el paciente hasta que leamos un poquito más el artículo. El artículo de 3 paginitas, 4 paginitas, les invito a que lo puedan revisar como si fuera el TV Notas. Está bien sencillito, está muy práctico. Pero en eso también tiene razón, Abby. Algo pasó, ¿sale? No es congruente. Recuerden que habíamos visto los criterios de congruencia en la clase anterior. No es congruente que una paciente así como que porque hubo una reunión familiar empezara a recuperar todo de manera paulatina. Puede ser que sí. En general hay estructuras que están bien conservadas. La paciente no era funcional porque no podía manejar estos aspectos psiquiátricos. Hoy con ayuda de la mamá parece ser que ya lo logra, ¿sale? Pero hay que tener cuidado sobre todo por la situación específica de ver qué ocurrió primero, si el daño cognitivo, si el daño orgánico, si la emoción, si el sobresalto. Acordémonos de las cosas que estaban alrededor de la consulta. Había antecedentes familiares de lupus, había demencia, había retraso mental, situaciones que hay que observar de qué forma se coordinaban, se relacionaban con el caso, ¿verdad? Y también hay otro detalle por ahí, es de que pues, parece ser que conforme más existía un proceso de socialización, mucho mejor se observaba, ¿vale? Alguien más, quien diga yo, ¿quién más nos apoya a hacer la observación de la lectura? Está bueno el chisme. Es un secuestro. ¿Cuándo iban a pensar que un secuestro iba a tener una secuela neuropsicológica? Chicos, ¿tienen ahí? Voy a empezar a aplicar la de... Mande. Yo tengo una duda. Bueno, he escuchado que para como ejercicio a la memoria, si se pierde, hay que tener que visitar lugares que visitabas, familiares o cosas conocidas. No sé si está en lo correcto. Y por eso fue lo que le pasó a la paciente, ¿no? Sí, puede ser lo que le pasó, pero también ya llevaba un proceso de rehabilitación durante ese tiempo. Recordemos que las pruebas nos van a observar cómo se encuentra la función cognitiva. Puede ser que la sobreestimulación de los primos, hermanos, tíos, parientes haya hecho alguna situación por la paciente, pero
pues hasta que no tengamos bien el dato, o hasta que no hagan una lectura de... Pero sería también acompañado del tratamiento, ¿no? Yo creo. O sea, todos los factores. Nos acompaña también el tratamiento y es un proceso orgánico, dinámico y propositivo. Muy bien, Fati, muy bien. Ok. Les puse también en el chat una liga que nos va a permitir observar cómo es que se va haciendo el planteamiento de las pruebas, de la aplicación de las pruebas. Hasta este momento no hemos visto bien a bien pruebas porque se necesita tener un bagaje un poco más amplio para saber dónde ocuparla. Imagínense que yo hubiera llevado a una persona a la clase, hubiera dicho, muchachos, esta persona tiene lupus, esta persona además tiene estrés postraumático porque recibió un asalto. No habla, no razona, no se comunica. Vamos a aplicarle pruebas. ¿Cuáles les aplicamos? No creo que hayan podido, pues, realizar muy bien esa tarea, ¿no? Vamos poco a poco, ¿sale? Si quieren observar un poquito más sobre cómo se aplican las pruebas, qué son las pruebas, hay un video de la FESI en un papel con ayuda de un lápiz en un escritorio, ¿sale? Pero viene didáctico. Sea bien. Yo... ¿Ya me escuchan? Bueno. Se supone que ando por aquí. Ok. Si quieren escuchar si quieren ver un poquito más, les repito, si quieren ver un poquito más, ya les colgué una liga para que puedan ver. Para que puedan ver la aplicación de las pruebas, ¿va? Gracias por avisar, porque no esta cosa, quién sabe qué le pasó. ¿Sale? Ahora, están participando muy poco, muchachos. ¿Sale? Recuerden cuál es el trato. Ustedes hacen su lectura y no les dejo tarea. Bueno, les voy a dejar tarea, pero no les voy a dejar tarea que la metan en la carpeta o en el receptáculo. Hoy, salvo a Abby y Fati, los demás nos fue muy mal, ¿vale? Vamos a tener que hacer tarea. La tarea para la próxima clase, vamos todos a irnos a la lectura de Portellano. Sí, Abby, lo lamento, tú participaste muy bien y muy bonito, pero nadie más dio ejemplo de que hayan hecho su tarea. Vamos a hacer una lectura del capítulo 3. ¿Dónde, Rodolfo? Sí, pero llega 10 años después, señor Alejandro. Bueno, les comento, vamos a leer el capítulo 3 de Portellano. Se llama el capítulo Estudio Funcional del Sistema Nervioso. Ya tenemos más clarita en este grupo la organización anatomofuncional del sistema, pero necesito que vayamos observando el estudio de los lóbulos cerebrales, ¿sale? Hay que hacer la lectura de todo el capítulo, son como 20 paginitas, no está mal,
Y este capítulo, no está presentando, ¿verdad? Aquí está. Capítulo 3, estudio funcional del sistema nervioso, está en el libro de Portellano, Introducción a la Neuropsicología, ¿sale? Vamos a enfocarnos sobre todo en el segundo segmento que se llama Estudio de los Lóbulos Cerebrales. Leer. De Portellano. Estudio funcional del sistema los cerebrales. Miren, nos vamos a leer. Ahorita les digo qué páginas y cuál es el contenido. De la página 83 a la 110, ¿vale? Van a hacer un cuadro, un cuadro sinóptico. Observen cómo viene. Viene divisiones de las funciones de la corteza, unidad sensorial, unidad motora, qué hace el lóbulo occipital y cuáles son sus patologías, estocoma, ceguera cortical, agnosias visuales, alucinaciones visuales. El parietal viene cuáles serían sus características y su patología. El parietal puede tener síndrome de Gerstmann, síndrome de negligencia, miembro fantasmas, apraxias y síndrome de Bailey. O sea, en esta parte ya vienen todos los síndromes que podemos observar en función de los lóbulos. Sí, este sí se va a subir a la carpeta porque no hay evidencia de que hagan su lectura. Entonces vamos a dejar evidencia de que hacen esta lectura. Tenemos una semana para hacer el trabajo. Se reciben hasta el día lunes 4 de abril. Sí, lo lamento, muchachos, pero es que no participan, ¿no? Y si no te escuché para nada, Andy. Mapa conceptual. Cuadro sinóptico, mapa conceptual, como quieran hacerlo. ¿A poco el 4 es tu cumpleaños, Fati? Ah, felicidades, vamos a hacer pastel virtual. ¿Se acuerdan todos de cantarle sus mañanitas? Entregar cuadro sinóptico o mapa mental 04 del 05 del 2020. De fiesta. ¿Sale?